los gritos y el descontrol de los padres en el deporte infantil, nos vamos a enfocar en el fútbol, porque creo que es donde con mucho más intensidad se ve en los partidos o en los deportes de los niños. Yo soy mamá de un niño ahorita tiene 8 años, pero en su momento cuando él tenía 6 entró a la liguilla de la escuela y él estuvo en una liguilla de fútbol por parte de su escuela y entraron como a manera de hacer un deporte. Yo les platicaba antes de que se cortara el video que yo como psicóloga siempre les recomiendo a los padres que los niños ojalá puedan ir a alguna actividad extracurricular después de la escuela porque es muy saludable por muchas razones. De hecho, si les interesa, Miguel Ángel dice, ya le puedo ver bien y escuchar muy bien. Qué bueno, Miguel Ángel, cortamos el video y volvemos a empezar. De hecho, si les interesa, por favor, déjenme saber o escriban aquí algunos temas que sea de su interés para acomodarlos. Y porque es una sugerencia que nos dio una de las seguidoras que yo les platicaba, que ellas querían saber cómo podían manejar con los padres de las escuelas, cómo poder manejar estas situaciones donde los padres son quienes se ponen intensos en estas situaciones. Y justamente con el manejo de los niños, pues es que, ¿cómo le hago cuando hay niños y cuando hay adultos? Es como muy complicado. Entonces, cuando los niños van a consulta conmigo, yo siempre les invito a los papás que los niños hagan alguna actividad extra. Muchas razones. Yo les decía, si es de su interés, después podemos desarrollar este tema ya de manera muy específica justamente con un live. Uno de los beneficios ahorita después de la pandemia es que los niños pasan demasiado tiempo en el aparato. Cuando los niños tienen una actividad extra de deporte, les ayuda mucho al movimiento físico, independientemente de que haya niños que sean más talentosos para el deporte que otros. La recomendación es que tengan una actividad extra deportiva para que puedan mover el cuerpo. Y la otra es que justamente hay niños que tienen habilidades para el deporte y no lo saben si permanecen mucho tiempo sedentarios con el aparato prendido. Entonces, la recomendación es que los niños, mediante actividades extras de lo que ellos quieran, porque aquí es un gusto para descubrir el talento y que después cuando desarrollen este talento mediante una actividad extra después de la escuela, los niños adquieren más habilidades y estas habilidades pueden ser incluso cognitivas, pueden ser habilidades sociales de hacer amigos, habilidades también, por ejemplo, de autoestima, de sentirse bien. Y yo siempre les he dicho también a los padres que, por poner un ejemplo burdo, si un niño quizá a lo mejor necesita apoyo en matemáticas, lo que los padres hacemos es meterlo inmediatamente a clases extras de matemáticas, porque es ahí donde parece que en la escuela se necesita este apoyo. Y yo le digo a los padres, sí está muy bien el apoyo en matemáticas, pero mejor si tu hijo, por ejemplo, le encanta el fútbol, mételo a clases de fútbol, ¿ok? Cuando tu hijo desarrolle este talento porque le encanta, de verdad que eso es autoestima para el niño, habilidades que aprende el niño también, o sea, son muchísimos beneficios. Y esta autoestima que el niño descubre porque pues se da cuenta que es talentoso en el fútbol, esa misma autoestima la toma para poder desarrollar las matemáticas. Ahora, es bien importante saber que pues todas las personas tenemos habilidades diferentes, habilidades o talentos, es como lo mismo, pero no lo sabemos. Y ahora, otra vez, muchos adultos meten a sus niños en fútbol porque pues quizá a lo mejor a través de ellos de repente los papás ven como este sueño frustrado de los padres porque ellos no pudieron ser. Ese sería otro tema, ¿ok? Pero quizá parte de esto también es la parte donde los padres, yo te decía que en los partidos de fútbol se ponen muy intensos en las jugadas y ahorita te voy a platicar por qué. Entonces, aquí otra vez habrá que revisar, o sea, de verdad mi hijo, porque muchos de los niños que van al fútbol, y de verdad no me dejarán mentir, cuando yo platico con los padres, cuando los veo por primera vez, ¿es tu hijo va a alguna actividad extra? La gran mayoría dice sí, y digamos que quizá a lo mejor un 70% dice que sí, y otro 30% no. A lo mejor porque no les alcanza el tiempo, porque no han encontrado el talento del niño, etc. Y muchos de los niños van en actividades extras. Mi hija, por ejemplo, te platico, ha estado en ballet, ha estado también en su momento en fútbol y en voleibol, pero quizá a lo mejor no de una manera tan profesional, tan
como por ejemplo en el equipo de fútbol donde estaba mi hijo, donde lo sacaban de la escuela y hacían la liguilla, competencias con otras escuelas, portaban uniforme y pagábamos árbitro y rentábamos canchas para entrenamiento, no de esta manera tan intensa. Ahora mi hijo, por ejemplo, el mismo que el año pasado estaba en fútbol, pues ahora está en plano y en taekwondo, en piano y taekwondo. Y en taekwondo la dinámica de los padres es bien diferente a la del fútbol. Ahora, seguramente pasa lo mismo con básquetbol, pero no otra vez con la intensidad con la de fútbol. Porque en México particularmente, o quizá también en Latinoamérica, somos futboleros porque es parte de nuestra cultura. O sea, andar con la camiseta puesta es parte de nuestra cultura. Y esa es una parte intensa también que tenemos los mexicanos. ¿Ok? Ahora, yo traigo ahorita la playera puesta de México, pero no me dejarán mentir que los mexicanos o traen la playera de las Chivas o platíquenme del Cruz Azul o del América, por ejemplo, y estas tribunas se ponen muy intensas. ¿Cuántas veces hemos visto también que de repente, pues a lo mejor hay mucho Cruz Azul y de repente, por ejemplo, una playera del América y pues ahí de repente los demás el ambiente se empieza a tornar pesado? Incluso hace unos años aquí en México, en algunos estados también, los partidos a veces ni siquiera terminaban de cómo se ponía la afición. O sea, eran gritos, ya con el alcohol, por ejemplo, en las tribunas. O sea, se ponía muy pesado y había niños, porque realmente el fútbol es un ambiente familiar. Y esa parte es donde tenemos que aprender como adultos a ser razonables, a tener esta parte del equilibrio donde no podemos descargar las emociones. Y soy la primera en decir, por favor, que se sientan las emociones, por favor, que los niños aprendan que sentirse triste, porque parte de los beneficios de que los niños vayan a una actividad extra como el fútbol es el trabajo en equipo, es el aprender a esperar, o sea, tiene todo un porqué, beneficios también. Pero también mucho de esto de los niños, como cuando los padres se apachurran, los niños se hacen más pequeños. Ahora, muchos de los niños pueden ser muy buenos también, pero la actitud que toma el padre ante el niño o el desarrollo del niño en el fútbol hace que el niño también se sienta muy inseguro. Incluso los maestros lo han dicho. A veces los padres se ponen muy intensos en las tribunas, que los mismos maestros tienen que ir a defender a los niños de la intensidad de los padres. Cuando se supone que si nos vamos para atrás, yo metí a mi hijo al fútbol para que los niños desarrollaran una actividad, para que por favor estiraran las piernas, porque estaban muy sentados, muy sedentarios viendo el aparato, que hicieran incluso amigos, porque esa es la parte social también. A lo mejor mi hijo es hijo único y por eso no tiene hermanos, pero acá de repente las mamás hicimos también conexión y ahora hicimos redes de apoyo y ahora ya tenemos aquí mancuerna. O sea, todo esto que a veces se desborda por la actitud que tomamos los adultos. Y de hecho han dicho los maestros en las escuelas. Se supone que como padre tú buscas un lugar seguro para tu hijo, buscas un lugar seguro para tu hijo y buscas que esos adultos sean responsables y que sepan lo que hacen, porque se supone que tu hijo es como el tesoro más grande que tú tienes y lo depositas en alguien que pues debe de tratarlo bien. Pero cuando se trata de fútbol, de verdad es que es como que aquí es donde se pierde el control y entonces ya nosotros, pues claro que somos la persona segura, porque yo te decía, es donde los maestros salen a rescatar a los niños de esta dinámica de los padres cuando pues ahora sí que se ponen muy intensos en toda esta situación. Y en algo que puede ser algo muy bonito para tu hijo, que puede ser algo muy significativo o que quizá a lo mejor, insisto, está el talento de los niños. Muchas veces los adultos llegan a arruinar esta situación, ¿ok? Y yo no quiero decir que traumático también, pero pues se ha visto mucho en la televisión, por ejemplo, ahora ya no se escucha tanto, pero hubo hace algunos años que aquí en México, en partidos de los estados, de repente la afición otra vez se volvía muy intensa y, o sea, había equipos contrarios que incluso afuera, ya cuando se terminaba el partido, a veces ni siquiera esperaban afuera porque era adentro, o sea, las familias, los niños, y ya hubo un momento donde de repente algunos partidos se cancelaban, algunos equipos estaban castigados, incluso les pusieron vallas también, metálicas también, para que los aficionados pudieran pues estar como dentro de las tribunas y que no pudieran saltarse como este descontrol que se hace. Entonces, de esta parte es donde yo les decía que es una parte de manejar con razonamiento
para poder frenar la parte emocional también, y que los padres podamos entender que los niños cuando van a sus partidos de fútbol, ellos son los protagonistas, son ellos, no nosotros. O sea, nosotros hacemos eso que no nos pertenece. Y otra vez recordemos el origen del por qué nuestros niños van a los partidos de fútbol. Y creo que esa es la parte donde los adultos nos perdemos, porque nos metemos mucho en este pues, rollo futbolero que tenemos los mexicanos y nos ponemos muy intensos, pero se nos olvida, ¿ok? Ahora, esa es por una parte cuando hablamos de las tribunas y los gritos, pero si revisan también, no me dejarán mentir que de repente revisen el argumento que ustedes como padres les dan a sus hijos cuando salen de casa para el partido de fútbol. Como por ejemplo, a mí me ha tocado ver como mamá, papás que ignoran completamente al entrenador. Lo anulan, lo minimizan, y hay papás que le gritan al niño: solamente hazme caso a mí. Y ahí va el niño corriendo en la cancha también, y el papá le va dirigiendo al niño, y el entrenador completamente ignorado. Y me ha tocado escucharlo y me ha tocado verlo. Entonces vuelvo otra vez y revisas otra vez, parece que el protagonista es el papá. Entonces dejamos que esto vaya otra vez y se desarrolle tal cual para el niño. Ahora, yo aquí les he mencionado que puede ser que a lo mejor el niño tenga talento de fútbol, y me voy a mencionar, yo les decía que ahorita que hablábamos del deporte, me voy a enfocar más en el fútbol porque veo que es donde hay demasiado descontrol. En las otras actividades físicas quizá no tanto, pero en esta es donde está muy marcada. Entonces, otra vez, pensemos en los beneficios y el origen del por qué los niños van al fútbol, por qué escogimos el fútbol, por qué lo acompañamos y en qué momento nos estamos desbordando, ¿ok? Entonces, yo te decía que a veces los padres suelen decirle a los niños: por favor, yo te voy a ir dirigiendo, etcétera, anulando al entrenador o a los responsables, incluso al mismo árbitro también. Y la otra también es que a veces sí está bien que los niños vayan y disfruten, porque finalmente, otra vez, hay niños que pueden tener el talento y que con el tiempo lo pueden ir desarrollando. Ese ya sería otro tema, porque también quizá a lo mejor ya hay jugadores de élite donde ya van a las nacionales y empiezan a entrar a liguillas más profesionales. Hay incluso papás que los inscriben a escuelas ya de, por ejemplo, del América, de Cruz Azul. Aquí en Tijuana pues tenemos el equipo de los Cholos, y hay una escuela de los Cholos como tal para que los niños vayan desarrollando ese talento. Pero muchos de los padres también llevamos a nuestros niños nada más para que otra vez hagan un poco de ejercicio, socialicen, salgan quizá a lo mejor a tomar aire, pues a hacer actividades al aire libre. O sea, todo esto también, que es ahí donde los adultos a veces cruzamos también esa otra línea también de tú ve y juega y relájate. A veces también es: ya no te esfuerces tanto, ¿ok? Y nos molesta mucho también como padres que a veces nuestros niños estén sentados en la banca, ¿ok? O nos molesta mucho también que de repente a lo mejor hay un niño que es súper mega talento y juega los dos tiempos del fútbol, o porque el niño ya está muy cansado, porque el niño ya no rinde, etcétera, y eso nos molesta, ¿no? Incluso me ha tocado también ver cómo de repente hay un grupo de familias donde llevan como instrumentos o material para poder gritar, para poder echarle porras a sus niños, y de repente la otra porra también como que incluso puede sentirse incómodo porque, o sea, a lo mejor sus gritos de ellos no se escuchan tanto, y de repente empiezan. El otro día me tocó ver un video donde una mamá se puso enfrente y estaba grabando con el celular de pie, y los papás de atrás le decían que por favor se sentara. Y eso me ha tocado verlo en diferentes situaciones donde hay como un espectáculo que no se deja como ver, ¿no? Y de repente ahí es donde empiezan las discusiones entre las mamás. Y esto pareciera algo que es como muy, pues no quiero decir como fuera de lugar o ridículo también, pero son cosas que parecieran muy mínimas, pero que desatan situaciones bastante incómodas, agresivas y violentas, en situaciones que son meramente de niños y que son solamente actividades lúdicas, insisto, como ir al ballet, como llevar a los niños a clase de arte, y en esas situaciones no nos ponemos intensos, pero en el fútbol sí, ¿ok? Entonces, de hecho, ahorita les voy a leer una carta, al ratito ya que estemos por cerrar, que hizo un niño justamente a su papá, para que por favor le bajara esta parte intensa, porque el niño lo que dice es: pues yo tengo derecho a pasármela bien, tengo derecho a jugar, tengo derecho y quiero disfrutarlo. Entonces, a veces los papás cuando
cuando, por ejemplo, si el niño en cada, no sé, si se equivoca durante el partido, no me dejarán mentir que hay papás que gritan y que, ¿pero por qué? Ahora, hay papás que gritan, que a lo mejor van dirigiendo al niño y se pensaría que es de una manera positiva, pero acuérdense que los papás no son los entrenadores, simplemente somos espectadores, ¿ok? Y esa tendría que ser nuestro límite. Y la otra también es que son papás, a veces hay papás que gritan, pero que insultan. Y de hecho, de esto hay muchísimos entrenadores también que ellos creen que la manera de insultar o de ser tan duros y tan agresivos es como una buena técnica para presionar a los niños, a las niñas, incluso a los jóvenes, para que puedan rendir un poco más. No me parece que sea, por supuesto, una técnica bastante saludable, porque pues se abre la puerta a la violencia y otra vez en el deporte, desafortunadamente, pues no todo es tan divertido y se han cometido como muchos abusos. Pero justamente es estos malos tratos y es ahí donde los padres tenemos que hacer conciencia para tratar de evitar y de cambiar estos malos hábitos para hacer buenos tratos con los niños, para que ellos lo aprendan. ¿Ok? Entonces, cuando tu hijo tiene algún error durante el partido, por favor no le grites. ¿Ok? Tampoco le grites menos para insultarlo o para tratar de corregirlo, ¿ok? A veces la intención del padre es buena porque lo que quiere es ayudarlo, pero la verdad es que estamos presionando a los niños cuando ellos ya tienen una presión sobre la cancha, ¿ok? Ahora, yo les platico que cuando mi hijo estuvo 2 años en la liguilla de la escuela, son liguillas que se dividen por semestres. Entonces, mi hijo estuvo 2 años, quiere decir que estuvo en cuatro temporadas, ¿ok? Y en el tiempo que mi hijo estuvo en esa liguilla, pues como que la escuela, wow, fue como aquí en la ciudad de Tijuana se escuchaba de esa edad y wow, las otras escuelas impresionadas y todo. De hecho, en el último partido donde mi hijo estuvo de las mejores escuelas de aquí de Tijuana, que ellos ya tenían alumnos de élite en el fútbol también, y pues hicieron cancelación de todos sus eventos para concentrarse en ese partido y les ganaron a los niños donde estaba mi hijo en la escuela. Los niños de compañeritos de mis hijos ya traían como que esta rachita de 2 años seguidos quedar entre el primero y el segundo lugar. Ese era como que el estándar. Y yo recuerdo que el último año donde mi hijo estuvieron en segundo lugar y fue toda una fiesta, incluso quedar en segundo lugar con un grupo tan fuerte, pues es un privilegio al final de cuentas y es un aprendizaje que también los niños aprenden que no siempre se puede ganar, porque desafortunadamente donde hay una competencia, pues solamente hay un primer lugar. Algunas veces se rompen las reglas y se ponen 2 primeros lugares, 2 segundos lugares, pero cuando hay una competencia de lo que sea, generalmente siempre hay un ganador y eso es algo que les podemos enseñar a los niños. Sin embargo, cuando durante el partido les vamos gritando sus errores, pues ¿cómo queremos que los niños aprendan de un segundo lugar o de un tercer lugar si estamos marcando todo lo mal que están haciendo los niños? De hecho, esa ha sido una razón de consulta de familias donde a veces los padres suelen marcar mucho los errores de los niños y casi no nos damos cuenta, y eso lo hacemos casi todos los padres, marcar mucho con gritos y castigos donde los niños se equivocan, pero casi ninguno de los padres felicitan los logros de los niños por haber sacado un buen examen, por haber ayudado a alguien, por haberse despertado temprano, por haberse puesto su uniforme, por no haber olvidado su suéter, por hacer su tarea, por ayudar a alguien. Casi nadie lo hace porque eso pensaríamos que pues, es algo que le enseñé y lo tiene que hacer en automático. Sí, efectivamente. Pero ¿cómo el niño va a saber que lo está haciendo bien o que tiene que seguirlo haciendo si en esa parte no se lo hacemos saber? Ahora, esto a veces lo hacemos con mucha amabilidad, si es que lo reconocemos, pero cuando se equivocan, ahí es donde entran los gritos, las amenazas, los castigos, incluso los sobrenombres, etc. Y a veces lo hacemos otra vez, por ejemplo, en una cancha de fútbol donde lo gritamos y lo exponemos frente a los demás y lo ridiculizamos. Y eso sí puede generar un trauma. Entonces, si tú tienes algo que arreglar con tu hijo en privado de cualquier situación, por favor, tal cual, hazlo en privado. Yo ahorita lo dije en privado, no. Si tú de repente te gana y lo hacemos en público, no, porque los padres lo que estamos haciendo es abrir la puerta, yo les digo, para que los demás adultos puedan ser agresivos con nuestros niños. Entonces, si yo trato a mi hijo y se lo digo que es un tonto frente a los demás,
pues claro que los demás escuchan y al rato otro niño o otro padre le puede decir tonto. Y a veces los padres lo normalizamos y a veces pensamos, ay, es que así es. Y me he escuchado padres de verdad y es triste. O sea, al contrario, si alguien lo agredió, lo protegemos. Porque también, como hay padres que solamente ellos pueden maltratar a sus niños, otros no. Y también ahí es donde entra también el conflicto, incluso también a veces en las tribunas del fútbol. Entonces, por favor, no grites cuando tu hijo se está equivocando durante el partido. Los niños están aprendiendo, incluso los profesionales de repente se les pasa el balón, a veces por el pie se equivocan y lo ponen en otra dirección, de repente se sienten seguros y pasa alguien más y les quita el balón. O sea, esto pasa, es algo esperado en una cancha de fútbol. Y otra también es que cuando gritamos, por ejemplo, es cuando a veces hay como que un intento o una jugada hacia tirar al gol y justamente a veces cuando no se le atina, es ahí cuando, ¡ay!, por ejemplo, ¿ok? Y de verdad, créanme que los niños cuando están dentro de la cancha, ellos ya traen su presión. Y que los padres hagamos estos gestos y estos gritos y aparte rematemos con algún sobrenombre, etcétera, es desgastante para el niño. Yo recuerdo cuando mi hijo entró a jugar por primera vez en la cancha, él jugaba los sábados y yo desafortunadamente no podía ir todos los sábados porque todos los sábados en el consultorio hay sesión, todos los sábados. Entonces papá era quien ha estado presente en todas las actividades de mis hijos porque él es quien los acompaña los sábados que yo voy a trabajar. Pero el primer sábado ahí estuve presente con mi hijo. Y los entrenamientos antes del fútbol, antes de salir a las liguillas con las otras escuelas, pues claro que era en el patio de la escuela, que incluso lo tapizaron de verde con pasto sintético para que los niños jugaran y les pedían su uniforme y pidieron uniformes y sus zapatos especiales para el fútbol, etc. Y eso, ahí los niños se sentían cómodos. Pero yo recuerdo cuando mi hijo pues tenía 5 añitos que salió ya a la cancha por primera vez, él al ver una cancha tan grande, claro que se sintió intimidado. Yo recuerdo que se puso a llorar. Entonces de repente por ahí hubo un padre que fue como que intentó quitármelo de la mano para llevárselo a jugar y pues aquí es donde es la cancha y aguántese las lágrimas y váyase a llorar. Y yo recuerdo que fui por mi hijo y entonces yo lo detuve y lo abracé y lo traté de calmar y estuvo conmigo. Es un niño de 5 años. Y yo le preguntaba, ¿qué pasa? Y me dijo, es que me siento muy asustado. Ok, te sientes asustado porque es la primera vez que juegas en una cancha que no es la escuela, ¿verdad? Sí, me siento muy asustado. Y te sientes muy asustado porque es una cancha muy grande, ¿verdad? Sí, me siento muy asustado. Híjole, me imagino cómo te sientes, ¿ok? Todos los niños van a seguir corriendo, ¿ok? Van a seguir jugando, perdón. En algún momento que tú te sientas cansado, que ya no quieras jugar, le puedes decir al profe. Y el profe te va a ayudar y pues porque había repuestos y todo lo que se intercalaban con los niños. Entonces, afortunadamente, el entrenador que todavía, porque mi hijo pues ya no está en esa escuela, todavía está con ellos, es un hombre muy amable, de repente cuando se requiere ser firme lo es, pero es muy empático con los niños. Y yo recuerdo que mi hijo llegó y vio la cancha y fue como, ¿qué pasa? Un niño de 5 años. Y de repente cuando les tocaba también jugar con otros niños que pues más decididos, que a lo mejor que de repente la pelota la quitaban como más agresiva, etcétera, a veces los niños como que no entiendo. Incluso yo recuerdo de los primeros partidos que los niños como que no entendían muy bien para dónde había que tirar la pelota. Eso parecía gracioso para nosotros porque, insisto, eran niños de 5 años y a veces mi hijo incluso se agarraba de la mano con otro niño también y de repente pues jugaban en lugar de lanzar también la pelota. Es eso también, o sea, es esta parte donde los padres a veces se desesperaban y era como que así no funciona. Entonces, a esto me refiero donde de repente los padres solemos desbordarnos por cosas que son significativas para la mente de un adulto, pero no lo es para un niño y no les estamos ayudando. Entonces, gritamos cuando los niños se equivocan durante el partido, gritamos donde a veces los niños intentan hacer alguna jugada y de repente no sale, entonces gritamos y incluso nos sentimos decepcionados y la cara se nos nota de la decepción. Incluso cuando hay derrotas, o sea, que uno de los equipos no gana o quedó en segundo lugar, porque creo que la palabra correcta es quedar en segundo lugar más que no ganó, porque en consulta lo vemos, porque como jugamos, la terapia es de juego, muchos de los niños vienen mentalizados justamente como una competencia y no les gusta perder. Entonces,
A veces los padres lo marcan así como, ya perdimos la derrota, quedaron no, en segundo lugar. No, es que, pero ¿por qué? ¿Ok? ¿Sabes? Es esta minimización de los logros de los niños. Y ahí es donde hay gritos y hay regaños también, y los papás son los que la están pasando mal. Y a veces yo ahorita les estoy hablando de gritos, pero a veces puede ser algo más. De hecho, mi hijo fue su recital de piano hace 2 semanas, me parece, y la maestra de piano, antes de que fuera una semana antes, nos dio una lista de reglas que se tenían que cumplir. Porque pues obviamente cada clase extracurricular es una disciplina. Entonces la maestra nos dio por escrito reglas, y el mismo día que llegamos, las reglas, por ejemplo, por escrito eran como no podíamos llevar, por ejemplo, sí podíamos llevar globos o flores, que eran regalos como muy ruidosos, pero los pueden regalar después, manténganlos en el carro, manténganlos a la entrada, pero nada de ruido porque es la primera vez que los niños se presentan en un recital. Entonces, cualquier ruido los puede distraer del piano, ¿no? Y de lo que ellos traen concentrado en su cabeza. Esas fueron algunas de las reglas. Otra de las reglas, por ejemplo, cuando ya estábamos los papás sentados en el teatro, sentados esperando ya que los niños salieran a tocar, la maestra dijo algo que a mí me pareció tan precioso al final. Nos dijo varias reglas, pero una de ellas al final fue: los niños pueden equivocarse y pueden sentirse mal, la frustración, y los niños la manejan quizá llorando. Entonces ella dijo, algunos niños pueden llorar cuando no logran lo que están haciendo. Entonces, si ellos lloran, allá atrás, o sea, refiriéndose a ella, no se les regaña, ¿ok? Y en casa tampoco debería de ser. Terminó y se retiró. Y nos dio las reglas de cómo deberíamos de recibir a los niños y cómo deberíamos de despedirlos cuando ya terminaron, ¿ok? Y fue algo bien bonito, súper organizado, todos los padres cooperaron y fuimos muy empáticos. Incluso mi hijo estaba como muy presionado porque dijo, ¿qué tal si me equivoco en el piano? Y yo le decía, mira, si te equivocas nadie se va a dar cuenta, porque yo no sé ni qué estás tocando, yo sé porque te escucho aquí en el piano, pero realmente los otros papás no van a saber. Si tú te equivocas, tú sigue tocando. Y la maestra les dio recomendaciones en caso de, ¿ok? Pero esto que la maestra hizo fue frenarnos también, poner límites saludables, que los padres afortunadamente fuimos muy empáticos, porque todos los niños tocaban de manera diferente, pero en el grupo de mi hijo todos tocaron por primera vez. Era la primera vez que se tocaba un recital para ellos. Y para ellos fue nuevo porque, pues chiquitos, las luces, la presión, el piano, y ellos enfrente y todo el público alrededor. Es una presión muy grande y eso los padres no lo vemos. Los niños tienen una presión cada vez que tienen una presentación. Incluso las escuelas muchas veces hacen clases, se les llama como clase abierta, donde los padres van y observan al niño, y eso se hace en el transcurso del ciclo para que los padres puedan ver lo que, pues ahora sí, lo que se está pagando, ¿no? Y lo que los niños están aprendiendo. Y eso a los niños los pone nerviosos porque hay una presión que los está mirando, y más si se sabe que los padres juzgan o castigan o amenazan en casa. Y a veces los niños no quieren que los padres entren. Y lo sé porque en consulta sucede. Los niños a veces es, no quiero que mi papá entre porque se me va a enojar, no quiero decirle porque me va a regañar o me va a castigar. Entonces, mucho de esto son sinsabores o son situaciones tristes, complicadas para los niños porque los padres no se pueden controlar. Y no es lo más adecuado y puede generar un trauma. Sí puede generar un trauma, porque si tu hijo tiene un talento, pues no lo va a desarrollar. Ni ese ni otro, donde tú estés detrás de él presionándolo y maltratándolo con gritos, con insultos, etc. ¿Ok? Entonces, esto me recuerda muchísimo, por ejemplo, cuando hace muchísimos años, estaba, por ejemplo, el circo romano. Allá como lo hemos visto en las películas, o sea, los ganadores se les aplaudía y se tenían tratos especiales, y los perdedores generalmente, ¿qué hacían? Los que perdían en el circo romano generalmente eran recluidos, no los dejaban salir si es que les iba bien, porque si no, entonces, pues resulta que a veces hasta los mataban. Y algo parecido aquí es como que si pierden, o sea, es algo muy terrible. Y la verdad es que justamente de los beneficios de que los niños entren a clases extras en deporte, incluyendo aunque vayan a desarrollar ese talento, la verdad es que hay un momento donde los niños entran a competencia y eso está muy bien, porque los niños aprenden que hay un ganador o que hay un perdedor. Y créanme que los niños son
tan increíbles que ellos pueden con un segundo lugar, pueden con un tercer lugar o un quinto lugar, o pueden con tan solo participar si los padres les acompañamos y les enseñamos. ¿Okay? Me tocó ver, por ejemplo, el video, no sé si ustedes lo han visto en redes, de este deporte que es de mesa y que juegan ping pong, y son dos niñas. Y en el video, porque pues el contexto es que las niñas son amigas, pero son contrarias, entonces están en la misma mesa y hay una que está ganando y la otra está, pues, la pelota se le va y la regresa. Y la que está muy estresada es la que está ganando porque se da cuenta que su amiga está perdiendo. Y hay un momento donde se queda atorada con la lágrima aquí porque pues se da cuenta que su amiga está perdiendo. Y va la otra niña, deja la raqueta y va y abraza a su amiga. Y la misma, el coach que está ahí como acomodando los puntos, es como, no puede ser. No puede. O sea, lo que los niños nos vienen a enseñar. O sea, de verdad que es increíble lo que los niños nos enseñan y que los padres no podemos controlar. ¿Ok? Entonces, hay que enseñar a nuestros niños otra vez, y esto de verdad se puede aprender desde casa, el que, por ejemplo, si tú tienes más de un hijo, pues a lo mejor va a comer primero el que primero llegó, y pues la otra galleta pues aquí está esperando y se la va a comer después, pero eso no es perder. Incluso cuando jugamos un juego de mesa, a veces los niños se sienten frustrados porque alguien hace, lo que en consulta hacemos es, los padres generalmente ceden a, pues que empiece mi hijo el juego, ¿no? Entonces yo aquí me meto y aquí somos tres y yo también quiero empezar primero, y eso se los explico a los padres. Cuando tú quieres empezar primero, papá, entras a jugar al nivel del niño. Si tu hijo tiene 5 años allá en la escuela, si es hijo único, va a tener que esperar el número 20, el lugar número 20 en la escuela, porque son 20 niños. Y aquí en tu casa tú lo estás, pues, sí entrenando para que sea el hijo, porque es el hijo único, siempre va a ser el primero. Y siempre se va a frustrar porque allá en la escuela, pues, los otros 20 niños van a querer también jugar primero. Entonces, como que el padre lo entiende. Entonces, ¿cómo lo hacemos justo? Un piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Y a los niños al principio no les encanta, pero bueno, papá va a empezar el juego. Nadie está ganando, porque ni siquiera hemos empezado, solamente quién va a empezar el juego y después ya sigue la ronda. Y sí, probablemente alguien va a terminar primero, pero esperamos, ese que terminó primero va a esperar a que todos terminemos y ves cómo todos terminamos el juego. Más adelante vamos a trabajar el tema de ganar. De hecho, hay niños que van a consulta a trabajar justamente estas situaciones, porque en alguna ocasión fue uno de los niños que él practicaba una disciplina y a él le frustraba mucho cuando no iba ganando. Y cuando ganaba, pues aún así no era como tanta felicidad, sino que había mucha frustración porque durante el camino había muchos errores, aunque ganara. Y eso fue como aquí en las liguillas de la ciudad de Tijuana. Y ellos llegaron a consulta porque el siguiente año el niño ya iba a empezar a ir a las nacionales y querían trabajar la situación del enojo, el modo en que el niño estaba manejando la frustración. Entonces parece algo muy simple, muy pequeño, pero esto se va desarrollando y puede tomar otros matices que precisamente los adultos no queremos, ¿ok? Entonces, pues aquí yo les decía que de las cosas que los maestros me han platicado es que a veces son los mismos maestros que salen a proteger a los niños de los mismos padres, porque los padres los pusieron ahí porque quería que los niños aprendieran y porque dijeron confío en esta escuela, y incluso a veces el maestro me parece que grita, etcétera, pero son ellos, los maestros son los que salen a defender a los niños, a protegerlos de las situaciones que hacemos los padres de afuera con tanto desorden también. Incluso yo te decía de los padres que dirigen el juego, que minimizan también. De repente cuando aquí entra en la tribuna a veces, porque también esto no es exclusivo de los hombres en los partidos de fútbol, también las mujeres solemos ser también muy intensas, y hay mamás que son muy futboleras también y están muy metidas en esto también, y empiezan de repente por ahí los insultos. Entonces se nos olvida, yo te decía, se nos olvida la razón, el trasfondo del por qué metí a mi hijo en consulta. De hecho, los padres, cuando yo ayer les explicaba, por ejemplo, ayer tuve una sesión con una mamá que llegó por primera vez y la niña no tiene clases extras. Le di razones del por qué debería de ir. La niña necesita habilidades sociales como hacer amigos, aprender a trabajar en equipo, aprender incluso porque es hija única. Entonces,
cuando ella juega siempre quiere jugar a lo que ella quiere y le gusta mandar. Entonces se ha dado cuenta que con el trabajo en equipo, pues a veces ella tiene que entrar a la dinámica de los demás y eso para ella representa un conflicto y ella prefiere decir, no gracias, juego yo sola a mi ritmo, corro para donde yo quiero y no tengo que decirle a nadie ni nadie me tiene que decir a mí. Entonces mamá a veces pensó para una actividad extra, no, pues le gusta dibujar, la voy a llevar a clases de arte, vamos a meterla en una actividad donde sea trabajo en equipo para que aprenda estas habilidades sociales. Tú que la conoces mejor, busca cuáles son sus talentos, puede ser desde básquetbol, desde béisbol, fútbol también, etcétera, porque ya ahora ya hay fútbol mixto, niños y niñas, o quizá a lo mejor para niñas también, etcétera. Entonces hay un porqué, ¿ok? Y eso es lo que se nos olvida como padres. Ahora, yo platicaba con una escuela aquí en la ciudad y ellos me decían que ellos lo que hicieron como escuela, porque pues su liguilla iba a representar al nombre de la escuela y de repente hubo una situación donde los papás se dijeron de palabras, hicieron algunos jaloneos y pues afortunadamente pues hubo jaloneos y el papá por el impulso pues se lo devolvió al otro papá. Llegaron aquí los maestros de las escuelas, los separaron y pues uno como que sí se quedó como muy enganchado y el otro como que sí razonó y híjole, se disculpó, pero ya estaba hecho porque fue aquí frente a los niños. Y ellos con esta situación hicieron una junta en la escuela y entonces dijeron, bueno, esto no se puede volver a repetir, ¿ok? Y no puede llegar otra vez a repetirse en el punto, ni siquiera en los puntos anteriores. Por ejemplo, no podemos engancharnos si la otra tribuna nos está provocando, no podemos caer, ¿ok? Porque el que los dos padres estén peleando ya a golpes ahí es ya el final, ¿ok? Pero para ese punto hubo otro camino antes. Entonces, ese camino antes no tenemos por qué recorrerlo. Y justamente es responder al enganche. Y esta parte también de que no se te olvide, papá, porque tu hijo está en la liguilla, ¿no? Que es el desarrollo que queremos otra vez cognitivo, emocional, físico también de nuestros hijos. Que no se nos olvide, ¿ok? Que no se nos olvide que nosotros como escuela somos una familia y que tú representas a tu hijo y representas a la escuela también. Y se supone que eres el adulto seguro que protege a tu hijo, no que lo expone también, ¿ok? Lo que ellos hicieron fue si tú como padre no te puedes controlar, lo sentimos mucho, pero vamos a castigar como tal el que no puedas venir a los partidos, ¿ok? Y por supuesto que va a haber sanciones si el impulso te ganó, ¿ok? Y no solamente del siguiente partido, quizá a lo mejor en tantos partidos, son sanciones, ¿ok? Más que castigo. Así fue como lo manejó una escuela aquí en la ciudad. Y eso ayudó muchísimo, por supuesto, a que los padres manejaran también el manejo de su frustración. Incluso la escuela tiene escuela para padres, que son como pláticas mensuales por parte de un profesional como psicólogos, pedagogos, etcétera, que la escuela llevaba cada mes para platicar sobre diferentes temas, incluso para darles herramientas a los padres sobre la crianza y el manejo de la frustración en los adultos también, ¿ok? Pero es esta parte, insisto, donde, porque aquí yo te decía, este tema me pareció como muy interesante porque una de las seguidoras me lo sugirió, Mónica, qué es lo que podemos hacer, y me di la tarea como de sentarme. De hecho, yo siempre que hago los lives aquí, siempre busco información como actualizada, al menos leer algún artículo de lo más reciente para poder platicar sobre el tema. Y de esto no hay, o sea, no se platica, quizás se platique entre los padres, se platique entre las escuelas, pero no hay artículos, o yo no encontré artículos que hablen psicólogos sobre este tema, ¿ok? Lo que encontré fue muy mínimo, no lo hay. Y creo que es un tema importante platicarlo si es que en la escuela de tus hijos se está dando o si notas que de repente hay un padre particularmente, porque a veces no es la escuela, a veces nada más es como una familia que de repente a veces suele ser mucho más competitiva y que de repente sus comportamientos suelen ser más agresivos y que puede, claro, que desesperarte. Acércate a tu escuela, acércate a tu equipo, que es lo que ustedes pueden hacer. Y de repente a veces no hacer más ruido significa que estoy solucionando más, porque eso también me ha tocado ver, ¿no? Que a veces creemos como padres que si hacemos más ruido le damos mucho más emoción a los niños, y la verdad es que los niños manejan esta emoción y esta presión de manera diferente. Como hay niños que les encanta ver a sus papás ahí con pancartas gigantes y gritando y todo, como hay niños que prefieren que los papás estén tranquilos y que no hablen porque a ellos les estresa mucho.
habría que sentarnos a platicar con nuestros niños qué es lo que mejor les gusta, cómo es que se sienten más cómodos también y apoyarles en esa parte, ¿ok? Ahora no estoy diciendo que no saquen sus pancartas, que no saquen sus trompetas, ¿ok? Pero pueden armar sus propias porras otra vez de una manera saludable, etcétera. ¿Ok? Entonces, recuerda, ya para terminar, que los niños, cuando tú los llevas a estas actividades extras de deporte, al final tu hijo tiene derechos, ¿ok? Fue algo que tú le ofreciste a tu hijo para su desarrollo, es un regalo que tú le diste y que ahora tu hijo lo va a tomar. Entonces, por favor, papá, que no se te olvide que esto es un juego, que a su edad esto es un juego. Y padres me han preguntado, Mónica, ¿cuántas actividades yo debería de meterle a mi hijo? Meterle es una palabra que me suena muy dura para un niño, que sería más bien cuántas actividades yo le puedo ofrecer o cuántas actividades yo le puedo acompañar a mi hijo. Yo les digo a los papás, híjole, 2 se me hacen muchas si es que fueran actividades físicas. Yo te diría que una que sea física y la otra quizá a lo mejor que sea como lúdica y quizá a lo mejor artística, me refiero como más pintura, etcétera, porque sí me han tocado niños que incluso hasta tienen 3 y a veces, por ejemplo, puede ser que tu hijo solamente tenga una, pero que además de su fútbol que va 2 o 3 veces a la semana, a lo mejor natación ahora que ya viene verano, de repente van a terapia también y a veces a catecismo. Más las tareas, ¿no? O sea, de verdad que hay niños que incluso tienen entrenador particular también de deporte, o sea, con horarios muy específicos. Entonces, el cuerpo al final se va a cansar. Mientras las actividades sean lúdicas, tal como un juego, que el niño lo tome como juego, yo no te quiero decir, acompáñalo en 5, porque el cuerpo en algún momento va a decirlo, a expresarlo, y vas a empezar a escoger. Entonces yo les digo a los papás, 3 es exagerado. O sea, en algún momento, porque si hay niños que empiezan el ciclo escolar con 3 actividades, yo les digo más la escuela y las actividades de casa. O sea, también los niños necesitan jugar y yo quiero decir que pues sí, la televisión un ratito también, o sea, todo eso también debe de ser considerado y los niños el cuerpo se cansa, o sea, no van a dormir bien, incluso el estrés también va a ser demasiada presión, los periodos de los exámenes también, o sea, eso hay que considerarlo. Por eso yo les diría que una máxima 2 y en algún momento van a tener que decidir por las 2 actividades y que no se nos olvide que esas actividades, por favor, son meramente lúdicas que los niños van a disfrutar y nosotros los acompañamos a disfrutar. De hecho, hay una mamá que hace unos días me platicaba que su hija, no recuerdo la disciplina que me platicaba, pero era una actividad como esgrima o algo así, donde la niña empezó desde muy pequeña y parecía que la niña tenía talento sobre eso y la mamá la acompañó durante años. De hecho, la niña en su momento fue una deportista de élite donde la niña se iba a las competencias nacionales y duró muchísimos años, muchísimos años. Cuando la niña cumplió creo que 14 o 15 años, la niña le dijo, no más. Me cansé y la mamá, pero ¿cómo? Si estás subiendo, te va súper bien. La niña, ya no puedo más, estoy cansada, quiero hacer cosas que hacen los adolescentes, entonces estoy cansada, quiero retirarme y la mamá, pues fue a ella la que le costó muchísimo, la mamá lo aceptó y pues la niña ahora hace cosas de adolescente. Y esto me recuerda mucho a la película, una que se llama Castillos sobre Hielo, si mal no recuerdo la encuentras en Disney, que es muy viejita esa película, pero está muy preciosa. Son 2 familias, una donde una mamá era patinadora, fue una patinadora muy famosa, muy de élite, y tiene una hija. Y quiere que la hija la entrena, porque ella es entrenadora de otras patinadoras de hielo, y entrena mucho a su hija para que también sea una patinadora profesional. Y la otra familia es una mamá que ella es maestra, creo que de física o matemáticas, no recuerdo, y tiene una hija que también, por supuesto, quiere que vaya a la universidad, incluso le consiguió una cita, como en Estados Unidos, ya ves que hacen las citas para ir a la universidad también muy prestigiosa y quiere que vaya a la universidad como ella. Resulta que las niñas se conocen y se dan cuenta que quieren como que la vida al revés. Entonces, la niña que quiere, que la mamá pretende que vaya a la universidad, se da cuenta que le gusta el patinaje y se mete a clases escondidas de patinaje. Y la otra mamá, pues la niña quiere justamente abandonar el patinaje porque quiere hacer cosas de adolescentes. Ella quiere ir a la escuela y quiere disfrutar de sus clases y no faltar justamente por el patinaje. Para que vayas y la busques. Creo que se llama algo así de Castillos sobre Hielo o algo así.
pero está en Disney. Es una película muy viejita. Recuerden, yo les platicaba ahorita que no se nos olvide que los niños tienen derecho al juego, para que tú lo puedas trabajar en casa y que veas que la actividad del fútbol o la actividad de deporte es un derecho que él tiene, una fortuna, un regalo que tú le diste a tu hijo y que nuestro trabajo es acompañarlo al niño. Entonces permítele que esto lo tome como un juego meramente. La otra también es que esta actividad que tu hijo que lo haga, acompáñalo con buenos tratos. ¿Qué quiere decir? Que no gritos, ¿ok? No insultos, no sobrenombres, ¿ok? No le marques los errores que hizo porque su entrenador, créeme que se lo va a hacer saber dándole técnicas para mejorar y para mejorar en equipo. Cuando el partido se acaba, el entrenador se sienta con ellos y platican, revisan lo que sucedió. Y créeme que hay tiempos de descanso y el entrenador sabe sus estrategias. Dale la oportunidad a que el entrenador haga su trabajo, porque tú se la diste cuando tú pagaste la primera vez que dijiste: aquí le traigo a mi tesoro más grande y le doy la confianza para que usted le enseñe. Dásela para que él lo pueda hacer. Y con los buenos tratos incluye el que, por favor, hazle saber sus logros, hazle saber que corrió muy veloz, hazle saber que pues lo intentó, que estuvo muy bien, porque no puede haber un logro si no hay fracasos. Y fracasos se me hacen algo muy duros, o sea, son como pequeños intentos, ¿ok? Y los intentos se van mejorando hasta que hay un momento donde este intento, esta técnica mejora y es lo que te ayuda para tener esos logros mucho más grandes o ir a otro nivel. Entonces, la verdad es que los niños, o sea, deben de gozar, de divertirse de estas actividades deportivas. Y la otra también es que los niños, cuando están en estos espacios deportivos, se supone que esto es algo familiar, se supone que la familia es segura, se supone que los adultos somos seguros. Entonces, tienen que sentirse seguros de quienes le aman. Entonces, así de simple, estos espacios son familiares y por lo tanto debemos de acompañarles de una manera segura. Y ya para finalizar, el entorno tiene que ser armonioso. De hecho, si tú vieras a una familia que no te sientes cómoda, te aseguro que te cambiarías de banca, te irías a otro lugar. Si notas que el lugar no es seguro en cuanto a su infraestructura o quizá a lo mejor los adultos que están ahí cuidando, los maestros, si no tienen buena cara o buen aspecto, tú haces un juicio y dices y pones límites, no cambias de escuela, etc. Entonces, ¿por qué nosotros de repente nos desbordamos, y nos transformamos y hacemos de toda esta situación un caos? Entonces, la verdad es que así no funciona, ¿ok? Hoy no traje el libro para ustedes, pero les voy a recomendar un libro que de hecho lo tengo aquí en la sala. Si me permites, dame un minuto para ir por él. Te lo quiero enseñar, ¿ok? No te vayas. Listo. ¿Ok? Mira, el libro que les quería recomendar, porque este libro es nuevo, es este que se llama Messi, ¿ok? Se ve el reflejo, ¿ok? Se llama Messi. Y de este la autora ha sacado otros libros en otros años, creo que saca como 3 por año, me parece, porque ya tiene otros y son diferentes. Hace cuenta que este es el individual de las niñas rebeldes. Ahorita vamos a revisar este, ¿ok? Pero este es de manera individual. Y este es un libro bien bonito y ahorita me parece que sacó junto con este el de Shakira. Y no recuerdo cuál es el otro libro, pero el año pasado sacó 3 y juntos sacó el de Messi. Yo compré este para mi hijo. Y es la historia de cuando Messi era niño. Está bien bonito. Pienso que los niños que son futboleros, ¿cómo se les dice aquí en México? Chutaleros. Viene con dibujos de cómo fue la historia de Messi. Yo no sabía que Messi estaba muy pequeñito de estatura y que entró a un tratamiento con el endocrinólogo para que pudiera crecer, porque eso pues quizá le hacía sentir inseguro también, y lo descubrieron jugando fútbol. Alguien experto en el fútbol lo vio jugando también por ahí con una cascarita, como se dice en México, en los juegos de las calles con los niños de su calle, y ahí fue donde lo descubrieron y lo invitaron a jugar, y desde entonces pues se fue desarrollando, y su abuela era quien lo acompañaba mucho, y ya cuando empezó a crecer, ¿okay? Es un libro que narra la historia de Messi con dibujos de cómo ya después se hizo famoso, etcétera.
Y al final viene una línea del tiempo de Leo Messi, con ya fotografías reales acerca de su historia. Se me hace muy bonito, es un libro muy, muy bonito también, digo, hablando del fútbol también, ¿ok? Y la otra es este libro que se llama Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes, que es la otra parte del de las niñas rebeldes, que también no tengo uno aquí porque ya tengo la colección completa y justamente ayer me la llevé al consultorio. En ese libro de las niñas rebeldes está, por ejemplo, el de las adolescentes y también está el de las mexicanas, de las niñas rebeldes mexicanas, el de las niñas rebeldes adolescentes, y los otros dos, el 1 y el 2, vienen mujeres, por ejemplo, en el deporte también de cómo destacaron, para que vayas y te des una vuelta. Estos libros yo siempre los recomiendo que los tengas dentro de tu biblioteca infantil, porque son historias muy inspiradoras, ¿ok? Nada más que este libro en particular, o sea, yo no sé por qué no hacen más libros de otros autores sobre esta misma dinámica como el de las niñas rebeldes. El de las niñas viene muy redactado, muy clarito, las letras son muy breves, pero este libro, por ejemplo, si se dan cuenta, tiene demasiadas letras y de repente la historia el texto puede ser incluso confuso para un niño pequeño. El de las niñas rebeldes yo lo recomiendo a partir de los 7 acompañado de un adulto. Pero este libro yo lo recomendaría a partir de los 9, por supuesto acompañado de un adulto. Y este libro en particular, sí les recomiendo que como adulto, si tú lo vas a comprar, porque este es el de niños para niños, porque mi hijo, aunque es un niño, también está leyendo el de las niñas. Yo tengo que leer primero las historias para... No es que esa no la leamos, sino la vamos a leer después. Porque, por ejemplo, en vienen varias historias y vienen casi al principio sobre el cambio del género. Y quizá a lo mejor muchos papás se pueden sentir incómodos porque a lo mejor están muy pequeños y no es un tema que queremos platicar con ellos al principio. Tan pequeñitos, quizá a lo mejor ya más grandes para que lo puedan comprender mejor. Yo te diría, ese sería para mí uno de los peros. El que la lectura es muy larga y quizá a lo mejor muy confusa. Y también que de repente vienen estas historias que quizá a lo mejor por cómo viene el texto es donde a veces incluso para ti como que te cuesta poder comprenderlo, ¿ok? Es un libro que me gusta, es un libro que siempre lo recomiendo también a manera de trabajar, por ejemplo, el deporte y los talentos, porque habla muchísimo de autoestima y yo te recomiendo que cuando lo lean puedan leerlo quizá unas 2 biografías por día y que después cuando lo termines vayan a YouTube y busquen el video de esta persona y vean un video real de si tocaba música o qué era lo que hacía, etcétera, para que el niño lo pueda imaginar y el niño o la niña lo que hace es sentirse como muy motivado a buscar cuál es su talento y que pueda tomar como alguna clase extra, ¿ok? Es el de Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. De hecho, este es el 1 y también está el 2. Y el Cuentos de Buenas Noches para niñas rebeldes, para que vayan y lo busquen. Así que, híjole, voy a ver aquí sus comentarios. Ale dice lo contrario a lo que dice es el niño que no quiere entrar a nada. Hay niños que efectivamente no quieren entrar a nada. Si revisas, son niños que sí me ha pasado en consulta que hay mamá que dice, ya lo llevé porque, no sé, por ejemplo, aquí en Tijuana, de repente hay niños que ya lo llevé a natación, incluso ya lo llevé a montar caballo, ya lo llevé, o sea, a hacer, por ejemplo, deportes que yo la verdad no conozco mucho, o sea, ya entraron a mucho. Y estos niños quizá los papás no tienen tantos límites y le permiten efectivamente que el niño decida mucho, ¿ok? Yo en consulta hablamos mucho del pensamiento crítico, que es enseñarles a los niños a pensar para que ellos puedan buscar soluciones. Los niños de hecho también aprenden a negociar en la consulta, se los anticipo a los papás, y los niños aprenden a expresar, ¿ok? También se los anticipo a los papás. Y los niños, por supuesto, aprenden a tomar decisiones, pero hay decisiones que les conciernen a los padres y hay otras decisiones que les conciernen a los niños y otras a los papás. Entonces, aquí tengo estas actividades, decide cuál, vamos a la clase muestra y para que escojas alguna, ¿ok? Hay unos que no son negociables, ¿ok? Hay otras que sí. Entonces, a veces a los niños que no les gusta nada, quizá a lo mejor son papás
que no tienen quizá a lo mejor como mucha autoridad o les permiten mucho a los niños que sean ellos los que tomen este rol de autoridad y pues claro que se van a quedar en casa quizá con el aparato todo el día. Y claro que los niños que ven el aparato todo el día pues no van a querer salir a hacer alguna actividad, ni siquiera apagar el teléfono porque no les gusta aburrirse o no les gusta justamente también socializar o entrar en conflicto también y los padres pues se lo permiten. ¿Ok? Lourdes Sanabria dice, disculpe, ¿usted puede saber si una niña tiene problemas para aprender con una cita privada? No, Lourdes, busca a un pedagogo, te puede ayudar también. Eso sería con un diagnóstico. Se les llaman problemas de aprendizaje, ¿ok? Y los problemas de aprendizaje viene también para saber, por ejemplo, la madurez que tiene tu hijo, porque también puede ser que, por poner un ejemplo, a lo mejor tu hija tiene 7 años, pero quizá a lo mejor la parte cognitiva, cómo está pensando, tal vez su cerebro piensa como una niña que tuviera 5. Y a veces está quizá a lo mejor en 1 grado, 2 grados más arriba, por eso a tu hija se le conflictúa. La otra con problemas de aprendizaje puede ser, por ejemplo, la dislexia, cuando cambian los símbolos, las letras, las palabras, etc. Eso también es una parte de símbolos también acá del cerebro. También esa podría ser, o algo bien simple también, a veces los niños necesitan lentes y no ven bien, a veces no escuchan bien, el sonido no entra bien y por lo tanto pues no hay un aprendizaje porque el cerebro no lo procesa. Entonces yo te diría que vayas y hagas un examen auditivo, un examen de la vista con un oftalmólogo, no vayan a las ópticas porque ellos no son médicos, vayan con un oftalmólogo a hacer un examen de la vista y créanme que en consulta a veces llegan así con las sugerencias. De hecho, a veces las escuelas hacen obligatorio que las 2 primeras semanas de clases vayan a hacerse el examen de la vista y muchos de los niños salen con necesidades visuales también. Y la otra, insisto, con un psicólogo experto en aprendizaje o un pedagogo que te haga un diagnóstico, ellos te pueden ayudar. Yo no te puedo ayudar porque esa no es mi área no me siento competente, ahí no es mi área, ¿ok? Y Miguel dice, tengo un peque de 1 año y 6 meses y estoy comprometido. Tengo un peque de 1 año y 6 meses y estoy comprometido a apoyarlo y motivarlo en cualquier deporte que elija. Pero lo más importante es que se divierta en el deporte que elija, pero si es fútbol, mejor. Gracias por tu plática, ayuda muchísimo que concienticemos para nuestros peques. Muchas gracias, Miguel, y bienvenido. Así es. De hecho, yo cuando estaba como mamá de mi futbolero, fue una temporada muy bonita, fue una etapa muy bonita, porque las mamás pues de repente nos organizábamos y llevábamos comida durante el entrenamiento y a veces rentábamos 1 hora extra de cancha y los niños se quedaban jugando todavía más tiempo en la cancha y había papás, Miguel, que ellos acompañaban a los niños y entraban a la chorcha con las mamás. O sea, fue algo muy bonito porque ya después pues era como que el equipo de fútbol, de que no solamente se hizo de los niños, sino también de los papás. En los cumpleaños pues volvíamos otra vez a coincidir, incluso la cancha donde los niños entrenaban, a veces las rentaban también para las piñatas y volvíamos otra vez a repetir más fútbol y por supuesto que acompañábamos a nuestros niños también, o sea, los que más metían goles, de repente. De hecho, mi hijo pasaba algún tiempo también en la banca y lo metían también ya casi al final. Y la verdad es que en casa, pues mis 2 hijos tienen talento en otras áreas mucho más creativas, más artísticas. Quizá no al deporte, no tanto, y eso fue algo que no le heredan mucho de papá, porque papá practica básquetbol desde que era niño y hasta ahorita tiene 40 y lo sigue practicando. Y mis hijos como que no tanto. Sin embargo, ahorita José descubrió, ya que dejó el fútbol porque nos cambiamos de escuela y estaba dentro de la liguilla, él ya no quiso fútbol, pero quiso taekwondo y ahora resulta que está en los combates y le ha ido maravilloso. La maestra dice, señora, José es una máquina de patadas. Entonces ella me entusiasma mucho cómo se expresa de José, a que José no deje este deporte porque es muy bueno y veo que eso es algo que a él le gusta. Entonces, ese es el punto, Miguel, que acompañemos a nuestros niños a que disfruten justamente de eso. Ojalá sea el fútbol, que tu hijo sea parte de su talento, que lo disfrute mucho y acompáñalo hasta donde él te lo permita, ¿ok? Así que, por acá, híjole, ya no veo aquí. Tengo aquí a Tali Gutiérrez. Dice, mi hijo hace una semana me ha solicitado ingresar a clases de dibujo
pintura y natación. Me sentí muy bien por su iniciativa, pero me encuentro embarazada en mis últimas semanas y mejor le prometí su ingreso en agosto, septiembre. Tali, te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Cuando mi hija estaba mi hija estaba en ballet cuando yo estaba embarazada de mi hijo. De hecho, hubo un par de clases a las que no llegué porque yo embarazada pues no podía acelerarle al carro también, y esa maestra era muy estricta y ya no nos dejaba entrar a la clase. Y yo recuerdo que uno de los bailes finales fue cuando mi hijo nació. Entonces yo platiqué con mi hija y le dije, mira, esto está así, yo embarazada pues ya no puedo salir, van a ser tu hermano y ya no puedo acompañarte, así que uno de los bailes no vas a ir, pero sí vas a ir a otro final. Y mi hija lo entendió. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer durante las vacaciones? Porque esa es otra, papá, antes de que se me olvide. En México ya vamos a prácticamente, esta es la penúltima semana de vacaciones, la siguiente ya una maestra me dijo ya no estamos haciendo nada, me refiero a que ya aprendieron lo que tenían que aprender, ya son actividades de cierre. Y aquí hago un paréntesis, si tu hijo ya se va a cambiar de escuela, este es el momento para que decirle a tu hijo también, disfruta de tus compañeros, disfruta de tu escuela, juega con ellos mucho y vete despidiendo porque ya nos vamos a mover a la otra escuela. Hay muchos niños en consulta que esa es su razón de consulta, están trabajando el duelo anticipado porque se van a cambiar de escuela. Y yo les digo a los papás, en la nueva escuela, para que les vaya muy bien, mételos, si es que abren campamento de verano, mételos ahí porque van a conocer la escuela, los maestros, muchos de los niños van a en el mismo campamento porque van a la misma escuela, y cuando lleguen las clases se van a sentir bien a gusto porque conocieron a la escuela desde lo divertido, con maestros también, los niños, etcétera, van a conocer la ubicación y eso los va a hacer sentir muy bien. Muchos campamentos de verano hacen actividades lúdicas y estas actividades lúdicas ayudan a los niños justamente a trabajar esas habilidades sociales. Muchas escuelas lo que hacen es que al final del ciclo invitan a los papás, se sientan con los papás y es papá, yo observé durante todo el ciclo escolar, estas son las recomendaciones para tu hijo. Y entonces el papá se las lleva y para mí en verano muchos de los niños no salen de vacaciones y al contrario, los papás tenemos 2 meses excelentes para trabajar mucho y que los niños puedan aprender mejor, mejorar su comportamiento o las recomendaciones de la escuela para que a los niños les funcione mejor el inicio a clases y se desarrollen pues más armoniosos y que se sientan más seguros. Bueno, pues ahorita tienen vacaciones justamente para que metan a sus niños a campamento, a esas actividades lúdicas para que trabajen los niños todas esas áreas de oportunidad. Insisto, hay campamentos de verano que son muy deportivos para los niños que tienen talento del deporte. Hay campamentos de verano donde a lo mejor son muy artísticos para los niños que les encanta pintar, incluso les meten también teatro, etc. Hay otros que también, por ejemplo, son en las albercas, como muchas actividades de agua también. Por ejemplo, aquí en mi ciudad está, no estoy haciendo comercial de nadie, pero por ejemplo está, me parece que es Epic, que ellos hicieron campamento dentro de las instalaciones y todo el día, porque creo que son horarios como de 8, 9 de la mañana, 1 de la tarde, es brincar. Y hay un día que los van a llevar a la alberca y hay otro día que los van a llevar también a jugar fútbol. Por ejemplo, a mi hijo ese le encantó para ir a brincar todo el día. Hay muchos lugares así, o sea, busca cuál es el talento ahorita que es el verano, donde el clima está muy bonito y puede ser que a lo mejor en un campamento de este tipo o con actividades simples como esa, que vaya 2 o 3 veces por semana, tu hijo se pueda desarrollar, ¿ok? Y sepas cuál es el talento, conozcas el talento de tu hijo para que lo pueda llevar a fin también con las clases, ¿ok? Porque pues ya cuando entren ya estaremos hablando, por ejemplo, de otra presión, también a veces un poquito de estrés, la separación de los niños con los papás, a veces la transición de una etapa, de un grado a otro también, de una escuela a otra, y a veces los papás lo que hacen es meter al niño a la escuela y enseguida les meten, por ejemplo, el fútbol y el niño dice, espérame, esto es demasiado. Entonces yo te diría que, por ejemplo, como ahorita Miguel, si lo van a meter como, insisto, yo sé, tu hijo ahorita está muy chiquito también, pero a lo mejor ya de los 3, 4 añitos lo puedes meter otra vez a jugar al fútbol, a jugar al ballet, a jugar a natación, que lo disfrute también para que él vaya haciendo resistencia. De hecho, me acuerdo mucho que cuando mi hija estaba muy chiquita, tenía como 5 añitos cuando estaba también, porque ella empezó como a los 4 o 5 años al ballet. Había una maestra que no le permitía entrar con una botella de agua y mi hija la dejaba, yo iba y se la regresaba y un día la maestra me dijo, es que las niñas no toman agua cuando están en clase. Y yo me sentí como muy indignada porque dije, ¿cómo que no toman agua? Y si tienen sed, me dijo,
señor, es parte de la resistencia como cualquier deportista. Y me quedé pensando y dije, claro, un futbolista no va tomando fútbol al medio del partido. Claro, en los descansos pues ya toman, porque por eso hacen descansos. Dije, claro. No, me encanta la idea, como más sigo pensando, pero dices, bueno, dentro de la disciplina esas son las reglas, ¿ok? Es parte de lo que se trabaja como beneficio de estas actividades. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy y me disculpo enormemente porque acá en Psicología Infantil el juego y el internet siempre es como que va y viene, no es como muy estable. Y la semana pasada creo que también lo cortamos también para que pudiera continuar, ¿ok? Ha pasado, ¿ok? Pero pues bueno, estas son las cosas que pasan cuando lo hacemos en vivo. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy y ya me parece que con este tema cerramos el mes de junio y julio. En el apartado de eventos acá arriba también, si buscas, está publicaciones, información, menciones, opiniones, reels, fotos y más, hay un apartado que dice eventos, le das clic ahí y vienen todos los temas que vamos a estar viendo durante el mes de julio. Ya está el mes de agosto también para que le pongas ahí a la campanita y Facebook te avise cuando hay aquí un tema nuevo. Nos vemos todos los martes en punto de las 10 de la mañana con estas pláticas aquí por Facebook y estos videos se van a guardar, se quedan aquí en la plataforma. Y si por alguna razón Facebook, porque ya me avisó que los va a estar eliminando porque es demasiado, le está ocupando demasiado espacio en la plataforma, me los estoy llevando a YouTube, allá los vas a encontrar. Y también te invito a que me sigas en Instagram porque también allá les platico pues mis cosas de mamá. Así que pues nada, les dejo saludos gigantes donde quieran que estén y nos vemos la siguiente semana. Bye.